Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, la mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Sun publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. En TN23 entonces estamos abordando este tema impactante y el cual afecta a toda la sociedad guatemalteca de una u otra forma. Hay quienes son extorsionados directamente y hay quien pues producto de ello pues también ve dificultades en su vida. Hay precios más altos de los productos de personas que tienen que pagar seguridad. En fin, una serie de cuestiones que afectan a todos los guatemaltecos. Y es por ello que consideramos importante el abordaje de este tema con distintos sectores de la sociedad y en este caso una organización que lleva muy ordenadamente las estadísticas respecto a las extorsiones en sus diversas formas. Pero lo más importante, ¿qué nos dicen respecto a estas estadísticas? ¿Cuál es su interpretación? Tenemos en este estudio entonces a la licenciada Carla Campos, quien es coordinadora del área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante en Guatemala el que ustedes están tocando. Es un tema muy sensible también porque producto de las extorsiones se provocan muchas muertes en nuestro país y enlutan a muchas familias guatemaltecas. Empezamos hablando entonces por el GAM, su función y del por qué está muy interesado también en conocer, interpretar y dar a conocer estos números y esta realidad. Bueno, básicamente nosotros, el Grupo de Apoyo Mutuo es una organización que fue formada por un grupo de madres, esposas e hijas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Sin embargo, pues a pesar de que nosotros como entidad llevamos todos los casos que tienen que ver con el conflicto armado interno, ha sido muy importante para nosotros llevar una estadística constante de todos los hechos de violencia que impliquen o no que el Estado esté involucrado. Nosotros nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado la violencia en Guatemala a raíz de este tema de estadísticas, que no hay estadísticas en nuestro país proporcionadas directamente por el Estado. Entonces, de esa cuenta, el Grupo de Apoyo Mutuo lo que hace es que hace ese monitoreo y eso nos permite tener un panorama más amplio de cuáles son las afectaciones directas que tiene el país en temas de seguridad y poder dar recomendaciones. Y uno de los temas que nos interesa de gran manera, precisamente que tiene mucho que ver con el tema de violencia, es las extorsiones, que nosotros hemos identificado cómo ha venido en incremento desde hace muchos años. Tenemos monitoreos desde el año 2003 y hemos visto cómo ha ido en incremento cada año, a pesar de que el año 2015 sí reporta una disminución entre un año y otro. Gracias. De esos reportes que usted ha mencionado entonces sobre ese monitoreo, ¿cómo se ve esa curva preocupante, me imagino, respecto a las estadísticas anuales? Por supuesto. Bueno, de acuerdo con los datos, nosotros básicamente nos concentramos en datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación en el año 2015 tiene una cuenta de 5.036 denuncias
de extorsiones es un poco diferente a las que tiene y presenta el Ministerio Público. El Ministerio Público varía y definitivamente nosotros y tuvimos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, en donde nosotros hablábamos por qué era esa diferencia de datos. Y entonces el Ministerio de Gobernación obviamente reconoce de que en muchas ocasiones los agentes de Policía Nacional Civil tipifican mal el delito. Entonces esto tiene que ver para que suba o disminuya dentro de sus estadísticas en el Ministerio de Gobernación. Entonces, para nosotros el dato más certero en este caso sería el del Ministerio Público, ya que obviamente las personas que trabajan y los agentes fiscales tienen un nivel de escolaridad un poco distinto. Y precisamente por eso nosotros hace un año hicimos un informe que contenía claramente cuál era la diferencia entre cada delito, entre amenazas, entre coacciones y extorsión, precisamente para darle una ayuda al agente de la Policía Nacional Civil para que pueda calificar y obviamente distribuir en dónde podría quedar la denuncia. Y esto, además de esto, tenemos un monitoreo de cuáles son las víctimas. Regularmente se dice, principalmente el Ministerio de Gobernación lo dice, a pesar de que él mismo es el que proporciona las estadísticas, que hay un incremento de mujeres que incursionan en el tema de extorsiones. Sin embargo, nosotros tenemos, de acuerdo con los mismos datos del Ministerio de Gobernación, que solo en el año 2015 se detuvieron 2.127 hombres y 1.128 mujeres. Entonces quiere decir que a pesar de que sí hay una incursión fuerte de mujeres, siempre los hombres son quienes más son detenidos por este tipo de delito. ¿Cuál es la función de la mujer y la del hombre en estas estructuras? Nosotros tenemos una hipótesis en el tema de las mujeres, principalmente cuando son utilizadas, al igual que los niños, para el tema de cometer ilícitos penales. En este caso nosotros sí consideramos que en muchas ocasiones, precisamente por vivir en un contexto machista, podría en algunas ocasiones la mujer ser obligada a realizar actos delictivos. O en otros casos pues también puede ser porque ella lo ha decidido así y comete hechos delictivos. O en un tercer escenario sería que la mujer está necesitada de agenciarse de fondos, obviamente, y no encuentra otra forma más que delinquir. Entonces, sí es muy importante plantear varios escenarios y no criminalizar directamente en el caso de las mujeres y los niños. Que ahora, en el caso de los hombres es diferente, puesto que, y esto lo podemos ver en las edades, por ejemplo. Las edades de las víctimas oscilan entre los 30 y los 39 años y los 40 y los 49 años. Entonces, estas edades nos indican que obviamente quienes son extorsionados son personas que están en su edad productiva. Entonces, la estabilidad económica de estas personas es muy diferente a la de una persona de 20 años, por ejemplo. Y, contrario a esto, los victimarios oscilan entre los 10 y 19 años, quienes cometen este delito de extorsión, y entre los 20 y los 29 años. O sea, esto nos da un perfil perfecto de los victimarios, lo cual nos puede indicar que obviamente estas personas están siendo utilizadas por otras para asustar y atemorizar a este otro grupo de edades que ya he mencionado. Ya que habló sobre la tipificación de delitos, el de extorsión, ¿existe como tal? Y de ser así, es reciente, me imagino. No, el delito de extorsión sí existe. En efecto, es dentro de nuestro Código Penal. Tenemos que el delito de extorsión, la diferencia, por ejemplo, entre chantaje y extorsión es que el chantaje es una acción destinada a exigir dinero o una recompensa, y en el caso de las extorsiones es una acción que busca lucrar con dinero o especie, no importando cómo obtener estos recursos, y la diferencia básica es la violencia. La extorsión tiene esa característica que se hace de un modo violento y es una amenaza directa, encubierta
y con uso de cualquier medio de comunicación, no importa con qué medio, si por teléfono, si por redes sociales, ahora que están tan famosos. Por eso es que precisamente nosotros dentro de nuestras recomendaciones, principalmente a los adolescentes, porque ahora no importa, es cierto que en su mayoría son los comerciantes y los pilotos, pero ahora no importa, este delito ha llegado a tal punto que no importa quién sea la víctima. Podemos ser usted o yo, cualquiera de los dos, víctimas de extorsión, solo con el hecho de que el extorsionista sepa, y no necesariamente tiene que ser una banda de crimen organizado, sino que las personas han encontrado que de esto hay una ganancia. Entonces, obviamente lo han convertido, no sé si decirlo, en un negocio, porque realmente no es un negocio tiene que ver con cuestiones lícitas, entonces esto es un negocio ilícito, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso, la extorsión ha llegado a esos límites tan grandes que puede tocar incluso a un padre de familia porque le han proporcionado el bono 14, por ejemplo. Gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces abordando este tema importante e impactante para nuestra sociedad, las extorsiones. Ahora volvemos. Hablamos hoy de las extorsiones, un tema lamentablemente muy conocido, muy familiar para nosotros los guatemaltecos. Muchas víctimas, muchos asesinatos, pero conozcamos hoy los números y su interpretación en cuanto el grupo de apoyo mutuo pues tiene este ordenamiento para hacerlo. Carla Campos nos sigue acompañando, ella es coordinadora del área de transparencia del GAM. Nos hablaba usted, lo más visible entonces para los guatemaltecos y lo más impactante es cuando asesinan a un piloto y quizás a un comerciante, a un tendero, pero nos hablaba de la diversidad que hay respecto a la temática de extorsiones. ¿Cómo se está extorsionando en este momento? Bueno, como le mencionaba, antes se hacía de manera directa, que se dejaba un teléfono celular, eso era lo más común, pero ahora se ha evolucionado tanto que las personas que extorsionan, incluso dentro de las investigaciones del Ministerio Público se ha dicho que han encontrado que las personas buscan incluso en la guía al azar el nombre y entonces empiezan a decir que saben dónde viven, saben que tienen hijos, pero es una coincidencia. Entonces obviamente eso provoca una sensación de terror en la persona que está recibiendo la llamada, y por eso dentro de esas recomendaciones también nosotros le decimos a las personas que cuando escuchen o reciban una llamada que precisamente les está preguntando, mire, le habla su tío, ¿cuál tío? Y hacer o simplemente colgar si sienten un temor respecto a la llamada, ¿verdad? Entonces sí ha evolucionado, como le decía, no necesariamente es, dicen que la mayoría de extorsiones viene desde las cárceles, se podría decir que más de un 90% viene desde las cárceles, pero estas personas obviamente no conocen directamente a la víctima. Entonces, por eso es importante que la población pierda el miedo de hacer la denuncia respectiva. Es más, ahora el Ministerio Público tiene una aplicación dentro de la página del Ministerio Público, la pueden bajar y el aplicativo está para los celulares y le dice a uno no conteste, esto es una extorsión. Entonces esos son métodos que el Estado ha implementado, que nosotros consideramos que son muy buenos y además de que, por ejemplo, la denuncia se puede hacer de forma anónima si uno tiene temor por su vida o por la de sus familiares, ¿verdad? Gracias. Ustedes también llevan el registro respecto a los departamentos o los municipios donde hay más denuncias. ¿Cómo está el mapa de Guatemala? Así es. Bueno, como les decía, nosotros hacemos cruce de datos y, por ejemplo, para la tasa, nosotros tomamos los datos del Ministerio Público. En el año 2014 la tasa era de 53
denuncias de extorsiones por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que esa tasa es mucho más grande que los homicidios en Guatemala. Ahorita los homicidios tenemos una tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes y la de extorsiones obviamente rebasa casi en un 20% a la de los homicidios. Y uno de los departamentos que reporta la tasa más alta es el departamento de Guatemala. Obviamente nosotros hacemos el análisis de que es el departamento de Guatemala porque el departamento de Guatemala es donde se concentra la gran mayoría de comercios y obviamente la economía del departamento de Guatemala es mucho mejor. Entonces, su tasa es de 114 denuncias por cada 100.000 habitantes, es bastante alta. Y en un segundo lugar tenemos al departamento de Retalhuleu, con una tasa de 101 denuncias por cada 100.000 habitantes. Entonces, sí es una tasa un poco parecida de estos dos departamentos, pero recordamos de que además Retalhuleu puede ser un departamento que tiene mucha visita de extranjeros, precisamente porque ahí hay una serie de hoteles que son famosos y obviamente la gente decide ir a esos lugares. Entonces, a la hora de hacer el análisis de dónde se provoca cada uno de los fenómenos criminales como la extorsión, como los homicidios, hay que estudiar claramente por qué es que se coloca en esos determinados departamentos para poder irlos atacando. Guatemala y Retalhuleu arriba, pero ¿cuáles están abajo y del por qué? Se dice normalmente que donde hay muchas comunidades indígenas hay menos delitos. ¿Es cierto esto? No, no es del todo cierto. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, sí hay menos homicidios. Y es casualmente, esto se lo pongo como ejemplo, casualmente en el caso de los linchamientos, tenemos que donde no hay homicidios, hay linchamientos. Y entonces esto nos daría como un panorama de, bueno, lo que está ocurriendo en Guatemala es que donde hay linchamientos obviamente hay un control por parte de la ciudadanía y no un control del Estado. Entonces, pero es importante también ir analizando que a pesar de que no hay homicidios y si hay linchamientos, hay una tasa altísima de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, el hecho de que no hayan homicidios no quiere decir que esos departamentos estén en paz directamente, ¿verdad? Sino que esto quiere decir que el fenómeno criminal que afecta a este departamento es distinto. Entonces, los departamentos, por ejemplo, que reportan menos cantidad de extorsiones son Quiché, que tiene una tasa de 18 denuncias por cada 100.000 habitantes, Alta Verapaz, que también tiene la misma tasa, San Marcos y Sololá, que tienen una tasa de 12 denuncias por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, recordemos que estos no precisamente todos son departamentos indígenas, sino que tienen que ver también con el nivel de personas que visitan, o sea, cuál es la cantidad de personas que visitan esos lugares. El turismo tiene mucho que ver para que un departamento sea más rico en recursos económicos y naturales. Entonces eso tiene que ver y obviamente tiene que ver para que las personas que delinquen directamente con el tema de extorsión se interesen más en esos departamentos. Bien, ahora vamos a la realidad diaria. Durante los últimos tiempos, pues el Estado ha realizado una serie de operativos a gran escala, rescatando el sur, rescatando Guatemala, le han llamado a ellos. Sin embargo, al mismo tiempo vemos que aumenta el número de pilotos asesinados, por ejemplo. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cuál es el análisis sobre los resultados de estos operativos a gran escala? Bueno, definitivamente nosotros hemos felicitado al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público por estos esfuerzos que han tratado de hacer. Sabemos que este problema de la extorsión no es un problema nuevo definitivamente y tendrá que irse atacando poco a poco. No es solo con reaccionar, que esa es otra de las recomendaciones que nosotros hemos realizado, no es solo con reaccionar ante un fenómeno delictivo. Definitivamente lo que se tiene que hacer es la prevención y obviamente en algunos casos cuando son grupos organizados es mucho más difícil hacer esas respectivas capturas.
Es más fácil hacer una captura cuando se logra triangular las llamadas, que es precisamente como lo hace el Ministerio Público, triangula las llamadas, pero si es una persona que no necesariamente es parte de un grupo organizado que delinque, entonces es mucho más fácil hacer esa triangulación y capturar. Pero cuando hay toda una red y una estructura, que es lo que pasa precisamente con los pilotos de transporte colectivo, que esto sí es una red. Hablemos que son las pandillas quienes directamente hacen toda esta labor. Entonces aquí es un poco diferente porque es un poco más difícil, más que nada para el Ministerio de Gobernación, ir no solo capturando, sino que esto no es prevención. Prevención en todo caso sería que el Estado le dé las oportunidades necesarias a esos jóvenes que están siendo utilizados por estos grupos organizados. Entonces, al darle educación y oportunidades a este grupo de jóvenes, esto va a hacer de que ellos obviamente no se interesen en obtener recursos ilícitamente, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de no solo del Estado, sino que también de las familias en sí, de tener más cuidado con sus hijos, de cuidar un poco más el ver con quiénes andan, porque esto tiene mucho que ver para poder ir eliminando todo este tipo de delitos que pareciera que estamos inventando el agua azucarada, ¿verdad? Pero realmente la estabilidad familiar que pueda tener un joven va a ser una diferencia, obviamente, para toda la sociedad. Porque si un joven se siente bien en su familia, no va a tener necesidad de ir a buscar amor o necesidad de ir a buscar recursos económicos a otros lugares. Gracias. Estamos por concluir, de hecho tenemos un minuto. Por una parte, sus consideraciones finales, y por otra, pues vemos cierta dificultad de parte del mismo Estado para tener sus estadísticas sólidas. Me imagino que ello afecta el no tenerlas porque tampoco podrán impulsar políticas públicas. Así es, y precisamente por eso es muy importante esa colaboración interinstitucional, tanto entre el Ministerio Público como entre el Ministerio de Gobernación, pero además es importante que toda la sociedad se involucre en este tema de las extorsiones. Sabemos que en este tema hay ideas que pueden existir dentro del mismo empresariado, dentro de los ciudadanos de a pie. Esto puede en algún momento hacerse llegar al ministro de Gobernación. Esas recomendaciones son muy importantes para que en algún momento logremos combatir y eliminar del todo este delito que ha rebasado la capacidad del Estado hasta este momento. En breve, las recomendaciones. Claro, pues una de las recomendaciones principales es para el Ministerio de Gobernación principalmente que además de hacer capturas, que es totalmente felicitable el hecho de que estén realizando estas acciones, es muy importante que se invierta en la prevención, porque de lo contrario no vamos a lograr erradicar este delito. Entonces es importante tratar cada departamento con cada fenómeno criminal individualmente. No podemos juntarlos todos, no podemos juntar violencia intrafamiliar con extorsiones. Hay que estudiar uno por uno y atacarlos uno por uno. Sabemos que va a ser un poco más lento el camino, pero de esta forma vamos a lograr ir identificando cuáles son las necesidades de cada uno de los departamentos. Carla Campos. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y compartir entonces estos datos estadísticos que se tienen, muy importante, las recomendaciones, las conclusiones de cada uno de los informes que el Grupo de Apoyo Mutuo pues da a conocer cada cierto tiempo, muy importante, pero también para que las autoridades con esto pongan pues las manos en donde deben estar y tengan las políticas públicas necesarias. Ahora le invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.